Vale. Pues nada, muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Bueno, en primer lugar, agradecer a todos los grupos y a la mesa por solicitar mi comparecencia y transmitir la visión que tenemos desde el sector de los plásticos para esta ley de residuos y suelos contaminados. Comparezco como portavoz de Esplásticos. Un momento, que voy a ver cómo le da... no, mira, con el... Perdón. Sí. Comparezco como portavoz de Esplásticos, que es una plataforma formada por 6 entidades y asociaciones y que representan toda la cadena de valor de los plásticos, desde la materia prima, pasando por los transformadores de productos plásticos y también los recicladores de plástico. También participan en la plataforma centros tecnológicos de innovación del sector del plástico. En primer lugar, queremos destacar que desde el sector del plástico tenemos grandes esperanzas puestas en esta ley de residuos. La vemos como una gran oportunidad y compartimos sus principales objetivos y sus medidas. Estamos convencidos de que es fundamental efectuar una transición hacia una economía circular, baja en carbono y eficiente en el uso de los recursos. Hay que fomentar la reutilización y la reducción de todos los residuos, mejorando los sistemas de recogida de fracciones, la separación y el tratamiento. No puede quedar ningún residuo sin tratar. La trazabilidad también es muy importante y, sobre todo, impulsar la educación para resolver lo que más nos duele en el sector, que son que los residuos sean abandonados en la naturaleza y también que acaben en los vertederos. Porque, señorías, cero plásticos a vertedero es una reivindicación histórica que llevamos haciendo en el sector de los plásticos desde hace muchísimo tiempo. Sin embargo, también creemos que algunas de las medidas que plantean en esta ley no solo no favorecen la consecución de estos objetivos, sino que pueden llegar a afectar gravemente a un sector industrial, que es el de los plásticos, que es clave y es esencial en España y que puede verse profundamente afectado. Bueno, en primer lugar, vamos a ver también el sector de los plásticos, qué tipo de empresas lo forman, ¿no? El sector de los plásticos está formado por más de 3.000 empresas. El 98% de ellas son pymes y micropymes, empresas que muchas de ellas tienen incluso menos de 10 empleados. Damos empleo directo a más de 93.000 personas y indirecto inducido a más de 255.000. Y, además, algo muy necesitado en nuestro país es un empleo de calidad. El 92% de los contratos son contratos de carácter fijo. Por lo tanto, nosotros decimos que es clave para favorecer el empleo local. Muchas de nuestras industrias están localizadas en pequeños pueblos de la geografía española. Por lo tanto, ayudan a fijar población en la denominada España vaciada, que es un gran reto también que tenemos actualmente. Además, el sector del plástico es un gran motor industrial. Generamos 30.000 millones de cifra de negocios, aportamos al PIB 2,7% y el 21% de la industria manufacturera. Estamos hablando que es un sector que contribuye al PIB tanto o lo mismo que el sector primario en agricultura, ganadería y pesca. Además, señores, somos un sector comprometido, un sector que ha tenido un papel esencial durante la pandemia. Hemos suministrado productos esenciales. Hemos adaptado nuestra producción a las necesidades del país. Además, somos un sector resiliente, ¿no? Durante la pandemia, el IPI en España cayó un 12%, mientras que en el sector del plástico cayó solamente un 4,2%. Pero necesitamos apoyo para una recuperación efectiva, una transición justa hacia esta economía circular, y la pandemia, además, nos ha recordado que la importancia de proteger nuestra industria local sin que se nos escape a otros países. Todos recordamos el problema que tuvimos con las mascarillas, ¿no? Los productos de nuestro país tienen que ser competitivos. Somos un sector estratégico, somos un sector innovador, somos un sector resiliente y también somos un sector sostenible. Estamos en emergencia climática, lo sabemos todos.
Los plásticos son los materiales líderes en eficiencia y también son grandes aliados para mitigar el cambio climático. Tenemos un objetivo de España 2030, que es reducir en un 30% el consumo nacional de materiales también. Los productos plásticos tienen una ventaja, y es que, gracias a su ligereza, consumen 3 veces menos de recursos materiales, 2,5 veces menos de energía y generan 2,7 menos de emisiones de CO2 que otros materiales. Funden entre 150 y 300 grados, mientras que otros materiales lo hacen entre 1000 a más de 1000 grados, ¿no? Como el vidrio o los metales, ¿no? Además, gracias a la conservación de los alimentos, el envase plástico, ayudamos a reducir el desperdicio alimentario. La FAO, por ejemplo, habla de que países donde no se envasan alimentos tienen desperdicios superiores al 40%, muy superiores a los de países donde se realiza un envasado, ¿no? Además, bueno, sabrán que la producción de alimentos también es un gran generador de CO2 y esta ley también tiene objetivos de reducir el 20% de pérdidas de alimentos en la cadena de suministro. En conclusión, el principal reto al que nos enfrentamos hoy es el cambio climático. Pues bien, sin plásticos el calentamiento global será muy difícil de conseguir. Y, bueno, como estamos en una ley de residuos, también vamos a contextualizar qué suponen los residuos plásticos, ¿no? En España se generan 137 millones de toneladas de residuos al año, de los cuales los residuos plásticos son aproximadamente 2.600.000 toneladas. Señorías, esto es menos de un 2% del total de los residuos generados. Si pasamos a ver los residuos municipales, se generan 22 millones de toneladas de residuos y el residuo plástico supone un 8,5%. Un 8,5%, de los cuales el 5% aproximadamente es el envase doméstico y comercial y el resto otros plásticos, ¿no? El papel supone, por ejemplo, el 20%, la materia orgánica más del 35%. Todo esto, en nuestra opinión, nos permite enmarcar algunas de las medidas ya establecidas en la ley, ¿no? Y en particular los objetivos de reducción para los envases de un solo uso, que, considerando estos porcentajes, nos parecen desproporcionados y, además, que no ayudarán a los objetivos de la ley al fomentar la sustitución de plástico por otros materiales que sean más pesados y, por lo tanto, no ayudarán tampoco a la reducción general de los residuos, ¿no? En nuestra opinión, hay que conseguir un consumo responsable y una reducción de residuos independientemente del material que estemos hablando, no solo de los plásticos. Además, quiero destacar que desde el sector se está trabajando intensamente para incrementar la circularidad de los plásticos. En 2019 reciclamos más del doble que hace 10 años, superando el 1.100.000 toneladas de plástico que entran a nuestras plantas de reciclado de todas las aplicaciones, ¿no? Además, en plásticos, los datos de Eurostat en Europa nos ponen por delante de muchos países, ¿no? Aquí, simplemente dos datos. España es el número 1, el primer país de Europa en capacidad de producción en plantas de reciclado mecánico per cápita en todos los polímeros. Y otro segundo dato de Europa es que España es el segundo país que tiene un mayor índice de reciclaje de envases plásticos de Europa. Estamos por delante de países que aparentemente pues, tienen fama de ser mucho más ecologistas que nosotros, ¿no? Como Suiza, Alemania, Francia o Portugal. Estos son datos de Eurostat. Hemos ido aumentando el índice de reciclado de los envases plásticos hasta llegar en el año 2019 al 51,5%, y esto nos ha permitido alcanzar ya los objetivos de reciclaje fijados por la Unión Europea para el año 2025. Para que nos hagamos una idea, la media europea de índice de reciclaje de los envases es del 41,5%. Tenemos unos cimientos fuertes en reciclado, pero
en nuestra opinión, todavía nos quedan muchísimas mejoras por hacer. No queremos quedarnos en el 51% de reciclado. Queremos llegar a objetivos del 70 y del 80%, ¿no? Pero para ello, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos esta ley, necesitamos que la Administración nos ayude y necesitamos un marco jurídico apropiado para poder seguir avanzando en este camino que llevamos hacia la economía circular, ¿no? Estamos trabajando en la transición hacia esta economía. Somos conscientes de que debemos avanzar todavía más deprisa y necesitamos una transición justa para poder seguir innovando. Sugerimos que los fondos del impuesto, por ejemplo, se dediquen a a lo que voy a explicar ahora, que es en lo que fundamentalmente el sector está trabajando. ¿En qué estamos haciendo? Pues sobre todo en materia de ecodiseño. Ecodiseño en prevención, es decir, envases cada vez más ligeros, ecodiseño también en reciclabilidad. La reciclabilidad del envase actualmente es pues lo que más preocupados nos tiene y lo que más nos ocupa. Intentamos hacer envases que sean igual de eficientes, pero que sean mucho más sencillos y fáciles de reciclar. También estamos trabajando en reutilización para sustituir las famosas vajillas monouso por vajillas reutilizables. Estamos sustituyendo las materias primas distintas al petróleo. Es decir, actualmente ya muchos de los plásticos proceden de residuos forestales, residuos de aceites de cocina y, por ejemplo, de la captura incluso del CO2. Estamos también trabajando en incorporación de plástico reciclado a productos, incluyendo también la certificación de todos estos productos que contienen plástico reciclado, en nuevos procesos de reciclado. Los procesos de reciclado mecánico están mejorando, se están haciendo más eficientes, mejor calidad de producto y también con nuevas tecnologías complementarias como el reciclado químico, de las cuales España también queremos ser líder en estas nuevas tecnologías, ¿no? Estamos fomentando la creación de nuevos scraps de manera voluntaria, adelantándonos a la ley. Esta ley ya habla de un scrap para dentro de 3 años de los plásticos agrícolas. Bueno, pues esperamos, este scrap ya se está trabajando en él desde hace tiempo, esperamos que en cuanto se apruebe la ley, el scrap se podrá autorizar y empezar a trabajar de manera voluntaria. Y también en prevenir las pérdidas de granza con iniciativas voluntarias de la industria, pérdidas de pellets en las empresas, mediante un programa internacional, el Operation Clean Sweep, que implanta medidas en las empresas para reducir estas pérdidas de pellets. Y, además, en España este programa está certificado. Somos el primer país europeo que certifica a las empresas que están adheridas al programa. Por lo tanto, comparecemos ante esta comisión para solicitar que la futura ley de residuos impulse de verdad esta economía circular del plástico y la transición justa del sector y no genere un impacto económico muy negativo en nuestro país. Entendemos que es fundamental realizar un análisis de impacto, un análisis que tenga en cuenta no solamente los aspectos ambientales, sino también los aspectos y los efectos económicos. Estamos hablando de economía circular, hay que tener en cuenta ambas palabras, ¿no? La ley, en algunos aspectos, va mucho más allá de lo estipulado en las directivas europeas, de forma que puede ser perjudicial, muy perjudicial para nuestro sector, ¿no? Queremos destacar, por eso, 2 aspectos, ¿no? 2 aspectos que son los que nos preocupan principalmente. El primero de ellos son los objetivos de reducción. La ley propone unos objetivos del 50% en 2020, de reducción de envases de un solo uso de plástico, del 50% en 2026 y del 70% en 2030. Además, con respecto a lo generado en el año 2022, que todavía no se conoce. Estos objetivos nos parecen absolutamente desproporcionados. Comparándolos, por ejemplo, con los objetivos de reducción regulados en esta misma ley para todos los residuos, que son de un 13% en 2025 y un 15% en 2030 respecto al 2010, vemos pues la gran diferencia de objetivos, ¿no? Como recuerda, además, el dictamen del Consejo de Estado,
los objetivos de reducción no han sido justificados en la memoria de la ley, ni ambiental ni económicamente, ¿no? En nuestra opinión, estos objetivos no favorecerán la reutilización ni la prevención. Lo que sí que van a favorecer es la sustitución por otros envases de un solo uso, otros envases que pueden ser de bambú, de otros materiales, muchas veces recubiertos con una capa de plástico, que generarán más residuos por su mayor peso, mayor huella de carbono, mayor uso de recursos y envases que, además, al estar formado por varias capas de distintos materiales, muchas veces incluso son más difíciles de reciclar. Bueno, la mayoría de ellos son más difíciles de reciclar. Pero no solo, además, hay razones ambientales, también hay razones de salud. Las autoridades sanitarias europeas han detectado un incremento de alertas en consecuencia del uso de este tipo de materiales eco-friendly. Yo les recomiendo, además, la OCU, justo este mes de junio, la Organización de Consumidores y Usuarios de España, ha hecho un estudio analizando 57 productos de estos sustitutivos de los que actualmente han sido prohibidos, detectando que en más de la mitad de ellos había productos tóxicos en contacto con los alimentos, ¿no? Por lo tanto, además, muchos de estos países, muchos de estos productos se producen fuera de nuestras fronteras, ¿no? Bueno, en realidad, la verdad es que las empresas ya habían emprendido inversiones para mejorar la reciclabilidad de los envases y se verán totalmente desincentivadas, porque ¿ustedes invertirían en una empresa que tiene que reducir su producción en un 70%? Pues seguramente no. En definitiva, lo que proponemos nosotros es unos objetivos del 20 y del 30%. Ya lo hemos ido proponiendo en las distintas fases de alegación. Nos parecen mucho más razonables. Como ejemplo, Portugal ha propuesto unos objetivos del 30 y del 50% para todos los materiales, no solo para los plásticos. El segundo punto que nos importa es el impuesto a los envases de plástico. En primer lugar, queremos destacar que no estamos a favor del impuesto y sí estamos a favor de otras medidas que pone la ley, como el impuesto al depósito al vertedero, que armoniza toda la normativa en todo el territorio español y también impide que vengan residuos desde otros países. También aprobamos, por ejemplo, el pago por generación, las tasas municipales. Sin embargo, el impuesto al plástico nos parece discriminatorio con respecto a otros materiales. Nos parece desproporcionado. Es de 450 € tonelada. Es un impuesto que impacta de manera muy negativa a toda la industria española y va a generar una desventaja competitiva en el sector de fabricación industrial, porque es un impuesto que se aplica también a los envases industriales y comerciales que utilizan todas nuestras empresas. Además, afectará también a los ciudadanos, a las rentas medias y bajas, pues unido a la subida del punto verde, la cesta de la compra puede llegar a incrementarse entre un 2 y un 3%. Además, que es lo que nos parece más grave, no es un impuesto finalista, no repercutirá en una mejora ambiental del propio sector. Sabemos que el impuesto no se va a eliminar, es una medida política, pero al menos queremos solicitar algunas modificaciones que consideramos imprescindibles para darle una mayor utilidad ambiental y minimizar el perjuicio de las empresas, ¿no? Hemos dicho que es un impuesto muy complejo, hay muchas dudas de quiénes serán los contribuyentes, va a haber que modificar los sistemas informáticos de las pymes y solicitamos que se retrase su entrada en vigor por lo menos 6 meses después de su publicación en el BOE. También, en segundo lugar, como saben ustedes, el impuesto no aplica al plástico reciclado, pero sí que no está contemplada las certificaciones para justificar el reciclado químico. El reciclado químico, que es una tecnología que hay que promover, necesitaría estar incluida dentro de las deducciones de este impuesto. Por eso proponemos ampliar el alcance de estos certificados, ¿no? La industria española, en tercer lugar, va a quedar en desventaja con respecto a sus competidores en la industria extranjera. Por lo tanto, solicitamos que queden exentos de este impuesto los envases industriales y comerciales y films de transporte de logística que incorporen, por ejemplo, un 30% de plástico reciclado. Así, con estas dos medidas conjuntamente,
mejoraremos la competitividad y fomentaremos el uso de reciclado. También queremos fomentar las materias alternativas distintas al petróleo. Por eso solicitamos reducir a la mitad el tipo impositivo para estos envases de plástico de origen renovable. Y, bueno, finalmente, proteger las exportaciones, que se pueda asegurar la devolución del impuesto en todos los casos para poder seguir exportando. Por eso solicitamos una mayor seguridad jurídica y la introducción de un artículo que confirme esta seguridad jurídica del impuesto. Y, finalmente, bueno, también imprescindible que proteger la industria local de nuestro país y, por lo tanto, es imprescindible que todas las importaciones lleven el impuesto. La ley propone que cuando entren 5 kilos de plástico queden exentos. Nosotros proponemos limitarlo temporalmente, es decir, que sea como mínimo 5 kilos al mes. Y, bueno, finalmente, también importante simplificar la gestión en algunos aspectos en los que no sea imprescindible expresar el impuesto en la factura a consumidor final que no va a exportar el producto. Ya termino, perdón. Plásticos, ya como conclusión final. Nosotros necesitamos esta ley, lo he dicho antes y lo voy a repetir. Compartimos los objetivos, muchas de las medidas, y nuestro mayor objetivo es que todas estas medidas consigan 0 residuos a vertedero y 0 basuras abandonadas. Especialmente nos gustan las que fomentan la recogida, los scraps, los puntos limpios, las mejoras en la clasificación de los residuos y también las medidas para introducción de reciclado en producto. Creemos que la ley podría dar un mayor refuerzo a la educación. No podrá implementarse, en nuestro modo de ver, la economía circular sin la concienciación en temas ambientales para prevenir el abandono de residuos en la naturaleza. Confiamos que se consiga la armonización en todas las comunidades autónomas. A nuestro juicio, también es incongruente que un residuo lo sea en Castilla-La Mancha y no en Madrid. Esto no he hablado mucho de ello, pero sé que otros comparecientes también lo han dicho, ¿no? Apoyamos y creemos que hay que reforzar el mercado único en nuestro país, también en materia de residuos. Y estamos convencidos de que la competitividad industrial y la sostenibilidad ambiental pueden y deben ir de la mano y para conseguirlo necesitamos trabajar juntos. Creemos que podemos cuidar el medio ambiente y, además, crear riqueza y puestos de trabajo en nuestro país. Y nada más. Muchas gracias. Pues muchas gracias a la compareciente y, sin más, vamos a las exposiciones de los grupos. Como hemos hablado en la reunión que hemos tenido, les rogaríamos que se ajustaran a las cuestiones en la medida de lo posible. Evidentemente, respetaremos los tiempos. Gracias. Perdón, empieza Mari Carmen Martínez, de Ciudadanos. Muchas gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, agradecerle la comparecencia y, por ajustarme al tiempo, preguntarle. Ha hablado, porque sí, nosotros sí estamos de acuerdo que la transición debe ser justa. No se puede apagar la luz de una habitación para dejarnos a oscuras y encender otra. Es decir, no podemos tirar una industria, un sector, para empezar de nuevo con otro, ¿no? Creemos que se puede hacer la transición. Conocíamos las peticiones del sector y quería centrarme un poco en el RPET, ¿no? Porque al final estos plásticos de un solo uso, si se hace una buena gestión, creo que ahí quizá el sector de plástico puede tener mucho más que decir, ¿no? Y quería preguntarle sobre eso porque incidiera un poco en ello. Y también quería preguntarle acerca del tema educacional, o sea, la educación, la promoción y la concienciación. Creemos que es importante. Creo que al plástico se le demoniza por dónde se encuentra, hasta dónde puede llegar, el daño que hace. Está claro que es un daño que hay que evitar. ¿Cree que esta ley debe contener medidas que también incentiven la concienciación y el cumplimiento por parte de los ciudadanos para llegar a un equilibrio? Es decir, está claro que el sector va a tener que modificar muchísimos aspectos, pero también creemos que no puede hacerse responsable de lo que todos los ciudadanos podemos llegar a hacer en algún momento, ¿no? Y si me comenta algo sobre la concienciación y la educación, cómo se puede enfocar en esta ley, pues se lo agradecería. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, Inés Sabanés, del Grupo Plural. Gracias, presidente. Yo primero
Bueno, agradecerle la comparecencia y la intervención. En segundo lugar, pues como fijar un marco, no estamos en momentos de cuidar el medio ambiente, sino de emergencia climática. Son dos planos diferentes, como estamos viendo con el aumento de temperaturas y la situación tan gravísima que se está produciendo en este momento. Así que este es el marco sobre el que nos toca trabajar y sobre el que yo creo que quizás hay que compensar los esfuerzos que se piden a las administraciones, sobre todo aquellas que tienen que gestionar los residuos y que durante todos estos años, pues la percepción de los ayuntamientos con relación a la llegada a las plantas, al tratamiento y al reciclaje ha sido totalmente desproporcionado e injusto, y en la mayoría del coste ha corrido a costa de las administraciones, y esta es una realidad. Entonces creo que tendríamos que buscar como un discurso un poco más equilibrado de futuro y de las cargas que sufren las empresas, sí, pero las administraciones locales también. A mí me gustaría hacerle varias preguntas. Dicho esto, en primer lugar, desde que esto se sabe, que hace mucho tiempo, desde los años que se ha dado para adaptarse a lo que sería la directiva que vencería el 3 de julio, un poco cuáles han sido las líneas de transformación de las empresas. Pero esto no es nuevo, es decir, la directiva ya viene 2 años atrás y marca una serie de obligaciones. Me gustaría saber cuáles son el esfuerzo que ha hecho el sector, sabiendo que iba a llegar este momento. En segundo lugar, me gustaría que valorara un poco el actual. Me parece bien la idea cuáles, cuando dice incorporar a los scraps con carácter voluntario, cuáles, si nos puede concretar cuál es la idea que se podría incrementar. En tercer lugar, que valorara este sistema de gestión. Es evidente que este sistema de gestión dice: no queremos que nada acabe en la naturaleza ni en las calles de las ciudades, pero es que acaba todo el rato y todo el tiempo. Entonces, que valorara un poco la influencia y la responsabilidad del modelo de gestión, y comparado cómo su sector también se adecuaría a modelos de gestión más de reutilización, reducción y devolución de envases. Pensar en un modelo no tan de crecimiento lineal, sino un modelo mucho más de reducción y reutilización. Es decir, que han pensado estratégicamente para un horizonte al que nos dirigimos, que va orientado a la reducción y a la reutilización, y que eso pues lleva, y sabiendo cuáles son los puntos, por terminar, cuáles son los puntos exactamente que cree que se excede en mucho la ley de la obligada transposición de la normativa europea que tenemos que hacer, que tenemos que incorporar ya. Gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Confederal, Antonia Jover. Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí y dedicarnos tu tiempo. Y quería empezar. El otro día, en una comparecencia, hablando de las bondades del material, se nos proponía, como decía la señora Sabanés, pues la posibilidad de reutilización del plástico. A mí me gustaría saber si ustedes ven factible la reutilización en todo tipo de envases de plástico. Otro punto que yo creo interesante de la ley, o del borrador de ley en este momento, es que consideren necesaria la corresponsabilizar al productor y al consumidor. Y por esto le preguntaría yo, ¿desde el sector se está llevando alguna investigación de cómo se podría ayudar a que el consumidor pues tenga alicientes para no tirar el plástico, para que el plástico no se abandone, bosques, playas? En estos momentos, los plásticos son uno de los mayores causantes de la contaminación de los mares, no solo para los peces y los animales marinos, sino que la fragmentación de plástico en el mar se está empezando a introducir en los humanos. Un estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona decía que los microplásticos ya han invadido nuestro cuerpo humano, pasando de la cadena alimentaria de los animales
a la intestinal humana y que su penetración en el ADN nos puede alterar funciones celulares, con lo cual, con este uso que estamos haciendo de los plásticos, es perjudicial para los humanos. No solo nos cargamos los peces, sino también parte de los humanos. Y a mí me gustaría saber qué soluciones puede aportar el sector para cortar esta deriva. Gracias. Muchas gracias. A continuación, por el Grupo Vox, señor Requejo. Sí, hola, buenas tardes. Muchas gracias por su paciencia y las horas. A ver, como quisiera decir, en primer lugar, decir que yo considero que el medio ambiente debería ser algo transversal, que debería estar un poco al margen de las consideraciones ideológicas de cada uno y que debería estar, por tanto, al servicio de los ciudadanos. Y entonces, independientemente de que uno sea de derechas o de izquierdas, pues eso es una cosa que el conservacionismo pues nos implica a todos. Debería ser algo transversal. Entonces, uno si sale a la calle, pues lo primero que ve son contenedores desbordados, otros que están llenos de impropios, como dicen aquí con la jerga del sector. Entonces, quisiera que me dijera que no ven ustedes que esté funcionando, porque es evidente que algo no funciona cuando están los vertederos, según se ha dicho aquí, por distintos comparecientes, colmatados o casi. Y me ha gustado también que usted considere como un fracaso, bueno, no lo ha dicho así, pero yo lo entiendo, cuando un trozo de plástico de envase va al vertedero. Entonces, me gustaría saber, que habla usted también de un análisis de impacto en concatenación con lo que le estaba preguntando. ¿Quién tendría que hacer este análisis de impacto? ¿El Ministerio o las organizaciones de qué tipo? ¿Independientes? ¿De consumidores? No lo sé. Me gustaría que nos lo aclarara. Después ha hablado de la España vaciada, de que hay muchas empresas y tal. Me gustaría ver si pudiera concretar un poquito más. Yo vengo de una provincia muy castigada con todo esto de la despoblación y la falta de la natalidad y demás. Y me gustaría saber si nos puede poner un ejemplo esperanzador. Y después dice que habría que llegar hasta el 80%, y vuelvo otra vez a lo mismo. ¿Cómo habría que hacerlo? Porque si parece que si estamos anclados en esto, no ve muchos peligros en esta ley que viene, ¿cuál sería su sistema ideal de reciclaje, recogida, residuo cero? En fin, si nos pudiera orientar un poco de esto. Y después, sí, ¿habría alguna clasificación de plásticos más o menos contaminantes, más favorecedores, o que parece que esta ley sí que incide en ello, ¿no? Quitando los oxiplásticos, o si ven en eso también una intromisión en su tarea de... Y después también me gustaría que dijera algo sobre las empresas que están ahora, que imagino que serán parte de la cadena, porque que tienen ustedes recicladores, si son solo recicladores que compran a las empresas que tramitan todo esto, o van más allá. Esto es un poco lo que quería que me aclarara. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Popular, César Sánchez. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, muchísimas gracias, señora Goyena, por participar en esta tournée de comparecientes para mejorar una ley importante para nuestra economía, para nuestra sociedad y para el futuro de nuestro país. Ha hablado de temas muy importantes desde nuestro punto de vista, como es mejorar la recogida, el tratamiento, la valoración, cero plásticos en vertedero. A nosotros nos suscita su intervención y el debate que se está produciendo en torno a esta ley algunas preguntas que son importantes, teniendo en cuenta que este último año y medio se ha puesto de manifiesto la importancia que tiene el plástico en nuestra sociedad, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista del sector de la alimentación, por ejemplo, y creemos que esta ley tiene una clara falta de incentivos
para mejorar el uso del plástico. El Grupo Popular afronta este debate con un ánimo constructivo. Creemos que tiene muchas deficiencias la ley, pero esperamos que se puedan mejorar y muy especialmente con la contribución de las intervenciones de los comparecientes en este periodo de sesiones de comisión. Hay algunas preguntas, como le decía, que para nosotros son importantes, a ver si puede arrojarnos un poco de luz. Por ejemplo, está la industria en España preparada para el uso de PET reciclado para el sector de la alimentación, el uso masivo. ¿Qué opinión le merece los nuevos sistemas de depósito que se han planteado recientemente? Los nuevos impuestos ha hecho especial incidencia a los impuestos. Si puede ahondar un poco más en cómo van a agravar la competitividad de las empresas y cómo van a afectar efectivamente a la economía de las familias en nuestro país esos nuevos impuestos, que en modo alguno son circulares, valga la redundancia del tema que nos ocupa. ¿Qué opina acerca de la incorrecta, ilegal, transposición de la directiva que, según nota informativa del Ministerio, entra en vigor el 3 de julio y, sin embargo, todavía no tenemos el marco legal correspondiente en nuestro país para que esa transposición pueda ponerse en marcha? ¿Qué opina cómo deben abrirse nuevos mercados al plástico reciclado? Ha hablado del reciclado químico. El Grupo Popular presentó una PNL recientemente que salió aprobada en comisión. Nos parece esencial. Creemos que faltan incentivos, efectivamente, en esta ley para el uso del reciclado químico. ¿Y cómo valora, si puede ahondar más de lo que lo ha hecho en su intervención, la responsabilidad ampliada del productor conforme está establecida en la presente ley? Si considera justa, si considera que puede gravar la competitividad de las empresas o si considera que es, de alguna manera, lo que se debe adaptar de la directiva europea en este sentido. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Socialista, no sé quién va a intervenir. Manuel González. Sí, gracias, señor presidente. Señora Goyena, le felicito, le damos las gracias del Grupo Socialista por sus aportaciones, por su intervención y en este debate tan interesante y tan importante para la sociedad como es esta ley de residuos. Hemos quedado que fuésemos al grano, que fuésemos directos a las preguntas. Solamente una reflexión antes de hacerlas. Es verdad que lo del medio ambiente tenía que ser casi, independientemente de la ideología, lo teníamos que tener todos absolutamente claro. Sobre todo cuando hay una emergencia climática y cuando el 99% de los científicos dicen que esto va en serio, que hay un calentamiento global y un cambio climático que lo podemos parar, pero de momento es muy grave y el planeta está en riesgo. Por tanto, estoy de acuerdo que aquí no debería de haber ideología. Sobre todo, la ciencia debe de servir para unir voluntades ciudadanas y, por supuesto, sus representantes, que son las voluntades políticas. Dicho esta introducción, y por tanto comparto esa reflexión interesante, en función a lo que le he escuchado a su intervención, me ha venido a la cabeza 2 o 3 preguntas o reflexiones que quiero compartir con usted, señora Goyena. Y es que han comentado que en el caso de los envases de un solo uso, que parece muy ambicioso el pretender una reducción del 50% para el 2026 y del 70% para el 2030. Ustedes plantean que a lo mejor habría que reducirlas. Es verdad que yo creo que tenemos que ser ambiciosos. Dicho desde la humildad, también lo digo desde aquí, desde este Congreso de los Diputados, pero la directiva prácticamente se conoce desde hace ya algún tiempo. Estamos en proceso de este proyecto de ley y, por tanto, creo que tenemos tiempo suficiente para poder adaptarnos a esas necesidades. Y por eso le decía que era una reflexión-pregunta. Y ahí va mi primera reflexión-pregunta. ¿No cree usted que todavía tenemos tiempo? Usted, como una gran experta en gestión y representando a todo el sector, ¿no cree usted que tenemos tiempo todavía para ser ambiciosos? Porque cuando nos proponemos algo, en este caso lo hemos sufrido desgraciadamente con la pandemia, cuando hemos tenido que invertir en nuestra industria, por ejemplo, para sacar mascarillas en tiempo récord, lo hemos hecho. ¿No cree usted que estamos en condiciones de buscar productos sustitutivos, de buscar nuevos diseños, como usted dice, el ecodiseño, de esa capacidad innovadora que tiene este país, ponerla en funcionamiento? Porque
recientemente hemos sido capaces de hacerlo con la pandemia. Esa es la primera. La segunda, creo que también lo ha comentado algún compañero más, alguna compañera, creo que la de Ciudadanos, Carmen, el tema de educación. Siempre hablamos de educación, la necesidad de implementar la educación, la sensibilidad. Es verdad que nuestros hijos de 6, 7, 10 años son los que nos dicen hasta hay que reciclar. Es verdad que son los mayores, iba a decir, colaboradores en el reciclaje. Yo le preguntaría también cómo cree que debemos de abundar en el tema de la educación ambiental. Y una tercera también, reflexión, pregunta, es que mirado la ley de residuos en un aspecto integral, viendo su currículum también con esa posibilidad que tiene usted de ver transversalmente desde su conocimiento desde varios sectores, de lo que sería, acabo ya, presidente, yo siempre digo la epistemología relacional, es decir, el grado de conocimiento transversal relacional en el que España puede ser puntera a nivel de liderazgo europeo y mundial en el tema de políticas respetuosas con el cambio climático. Solamente quería también su opinión en esta línea. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Pues han sido muchas las preguntas. Si no le da tiempo en 10 minutos, puede también responder por escrito y se distribuiría a todos los miembros de la comisión. Ahora tiene 10 minutos. Si quiere destacar lo más importante. Sí, porque en 10 minutos esto es, yo creo que es imposible. Ay, perdón. Sí. En 10 minutos es imposible de contestar, pero bueno, me han hecho algunas preguntas sobre el tema del RPET, que yo creo que les preocupa bastante. Bueno, es cierto que el RPET se va a tener que introducir en las botellas de bebida de manera obligatoria. Nosotros, bueno, en Esplásticos, como he dicho también, está la Asociación de Recicladores, ANARPLA, y, bueno, en principio, en España, el RPET tiene una capacidad de tratamiento suficiente. Es cierto que en los 2 últimos años ha incrementado instalaciones y ha mejorado. Es cierto que tiene que seguir mejorando. Pero también es cierto que actualmente bueno, pues el RPET se utiliza tanto para botellas, para grado alimentario, como para otro tipo de materiales, pues por ejemplo para fibra textil, ¿no? Entonces, claro, para eso es para lo que no daría suficiente capacidad, porque si se recogen las botellas y se reciclan y se tiene que introducir en botellas o en bandejas, hablo de botellas, pero también, por ejemplo, en bandejas, y además parte de ese material se utiliza para otro tipo de productos, ahí es donde pues quizá no dé suficiente. Se está incrementando la capacidad de reciclado. Luego también es cierto que la normativa habla inicialmente de un 25%. Es cierto que las empresas están yendo más allá y quieren introducir más de un 25, un 50, un 75, ¿no? Quizá para eso es para lo que no dé suficiente capacidad. Entonces, bueno, pues habrá parte de las inversiones, por eso también hemos dicho que parte de las inversiones, por ejemplo, de este impuesto, que podría ser un impuesto finalista, pues se pueden utilizar en mejorar todas estas instalaciones de reciclado, de RPET y también del resto de polímeros, que son muy necesarias, y también en las mejoras del reciclado y la innovación del reciclado químico. Entonces, bueno, pues esta es la situación actual, ¿no?, en cuanto al tema del RPET. En cuanto al tema de la educación, para nosotros la educación es importantísima. Es decir, se habla de que es verdad de que los niños en las casas están ya bueno, pues más concienciados que nosotros, pero es cierto que yo creo que se pasa a una edad en la que los niños dejan de ser niños y se convierten en adolescentes. Y, bueno, pues esa educación quizá desaparece, o esa concienciación desaparece, ¿no? Yo creo que se tendría que enfocar la educación no solamente desde el punto de vista de la concienciación, es decir, no solamente desde el punto de vista de campañas de publicidad, sino a nivel escolar, de manera transversal, a lo largo de las diferentes asignaturas. Es decir, que se considere, pues, como actualmente muchas de las cosas, pues, como la violencia de género, cualquier cosa de ese tipo, la prevención, porque sí que es verdad que el reciclaje está más introducido,
pero el abandonar basuras en el entorno es algo de lo que tampoco, o sea, se lleva hablando tiempo, pero tampoco lo suficiente, y yo creo que no está lo suficientemente introducido en las escuelas. Se habla mucho de reciclado, pero no del abandono de las basuras en el entorno. Yo creo que ahí se podría mejorar bastante. Respecto al tema de la directiva, es cierto que conocíamos la directiva desde hacía mucho tiempo, y nosotros en ningún momento nos hemos opuesto a lo que dice la directiva, es decir, en la transposición pues están las prohibiciones y España se ha adaptado a las prohibiciones. Otra cosa son los objetivos de reducción. Nosotros llevamos, cuando salió la Estrategia Europea del Plástico, pues se dijo al sector hay que mejorar en reciclabilidad y en economía circular. Entonces, las empresas pues trabajaron en reciclabilidad. Reciclabilidad es hacer los productos más reciclables, no es eliminar los productos. Entonces, una empresa puede mejorar y diseñar todos sus envases e innovar para que sus envases sean pues más reciclables. Lo hemos dicho, que sean monocapa, que sean transparentes, que no lleven etiquetas, que no lleven tintas, que no lleven adhesivos. En eso pueden mejorar las empresas. Pero reducir el 70% de la producción no es mejorar la reciclabilidad del envase, es cerrar la empresa, porque una empresa que fabrica envases plásticos no puede fabricar otra cosa, no se puede poner a fabricar envases de aluminio, por ejemplo. Entonces, ese es el problema que vemos nosotros, unos objetivos de reducción que no vienen en la directiva. La directiva habla de una serie de prohibiciones y luego dice que los Estados indicarán unos objetivos de reducción. Los objetivos de reducción de los residuos, los he dicho, me parece que eran el 10 y el 15. ¿Por qué los plásticos, que son un 8,5% de los residuos, tenemos que tener unos objetivos de reducción del 50 y del 70%? Que eso es cerrar una empresa. La empresa que fabrique esos productos es que tiene que cerrar, o sea, no tiene una alternativa de fabricar otra cosa diferente. Entonces, nosotros decimos, bueno, pues adaptemos esos objetivos de reducción, por ejemplo, a la reciclabilidad. Es decir, que solamente, por ejemplo, se puedan fabricar envases pues, que sean reciclables, ¿no? Eso sería una adaptación de una industria. Lo otro no es una adaptación, es un cierre directamente. Por eso nos parece que no puede ser. A ver, el tema de los scraps voluntarios. Nosotros estamos totalmente a favor de los sistemas de recogida. Siempre estamos hablando del envase, pero es que hay muchos otros plásticos que no son envases y que muchos de ellos no se están recogiendo actualmente. Está el scraps, por ejemplo, de los muebles. Muchos muebles también son de plástico. El de los plásticos agrícolas, que ya he dicho que llevamos un par de años trabajándolo y en cuanto se autorice la ley, cuando se apruebe la ley, lo queremos autorizar para empezar a trabajar. Son este tipo de sistemas basados en la responsabilidad ampliada del productor los que fomentan la recogida y el reciclado de los plásticos. No solo de envases, es que si hemos dicho que hay 2.600.000 toneladas, la mitad son envases, pero es que quedan muchas otras cosas que no son envases. También se debería fomentar, por ejemplo, el reciclado de todos los plásticos de los vehículos fuera de uso, que muchos de ellos, como los objetivos de los vehículos son en peso, muchos de ellos no se están reciclando, o de los aparatos electrónicos, o de muchos otros productos que también son plásticos, y es en los que tenemos que enfocarnos, porque el índice, lo he dicho, nosotros queremos seguir aumentando el índice de reciclado de los envases, por supuesto, pero de todos los plásticos es que los envases son los que están mucho mejor situados, con una diferencia brutal. O sea, somos, ya lo he dicho, y es que es cierto, el segundo país de Europa con mejor índice de reciclado de envases. Que se puede mejorar, es cierto, hay que mejorarlo, de hecho hay que mejorarlo, los sistemas tienen que ir evolucionando, se tienen que poner sistemas nuevos de recogida, pues como por ejemplo este que se está implantando ahora de reciclos, se tendrá que mejorar muchísimo la clasificación. La materia orgánica también es necesario
que cuando se empiece a tratar y a separar en las plantas, por ejemplo, de basura en masa, se pueden separar también los plásticos, porque va a ir un material mucho más limpio, no va a ir ya un material sucio con materia orgánica, irá un material mucho más limpio. De ahí también se pueden separar plásticos. La clasificación, por ejemplo, ha mejorado muchísimo. Hay muchísimas máquinas actualmente que pueden separar plásticos de manera muy efectiva, ¿no? En cuanto a... Perdónenme, porque estoy viendo un poco desordenada, pero... Bueno, en cuanto al tipo de plásticos, ¿no? Que si hay más o menos contaminantes, los oxoplásticos están prohibidos y nosotros no vamos a decir otra cosa. Y del resto de los plásticos, todos los plásticos se pueden reciclar y, por lo tanto, nosotros no decimos que haya plásticos mejores ni plásticos peores, ¿no? En cuanto a las empresas recicladoras, bueno, pues las empresas recicladoras que están en Esplásticos son empresas que recogen el material plástico seleccionado y lo funden y lo vuelven a transformar en granza, que sirve de materia prima para nuevos productos. O sea, ese tipo de empresas son, ¿no? En cuanto a los, por ejemplo, los sistemas de depósito. A ver, yo creo que el Ministerio está realizando actualmente un estudio. En nuestra opinión, los sistemas de depósito son útiles para los envases retornables o envases reutilizables. Por ejemplo, pues si se hace un sistema de depósito para pallets o para cajas de fruta. Con el sistema que tenemos actualmente de contenedores montado, que es cierto que se puede mejorar, se puede ampliar la recogida fuera del hogar, se puede mejorar con el sistema de reciclos. Yo creo que montar un sistema en paralelo creo que es poco eficiente desde el punto de vista de costes y no va a suponer una mejora ambiental mucho mayor de lo que tenemos ahora. Esa es mi opinión. Pero bueno, el MITECO está haciendo un estudio y pues ya veremos las conclusiones, ¿no? En cuanto al tema de la RAP, por ejemplo, ya pues contesto ya la última pregunta sobre la responsabilidad amplia del productor en la presente ley. Bueno, mi opinión en este punto es que si se hace una directiva es para que todos los países respeten esa directiva para conseguir un mercado único. Ese es el principal beneficio que tenemos con Europa y con las directivas. Si se hace una directiva y luego cada país legisla de una manera diferente, no tiene sentido ni estar en Europa ni tener directivas. Entonces, si, por ejemplo, hay una directiva que habla de que los costes de la RAP tienen que ser unos determinados y luego llega un país e impone una serie de costes que son distintos que los de la directiva, pues ya los productos de ese país van a quedar en desventaja competitiva con respecto al resto de los países, ¿no? España tiene un punto verde que, bueno, como recogemos mucho y reciclamos mucho, pues es de los más elevados de Europa, lo pueden comprobar ustedes. Si además a esos costes añadimos otros costes que otros países, porque si todos estuviéramos en igualdad de condiciones, pues, bueno, pues no diríamos nada, pero si otros países no suman esos costes, nuestros productos siempre van a quedar con menos competitividad que el resto, ¿no? Y, bueno, ya os enviaremos todas las preguntas contestadas y, de todas formas, si cualquier cosa nos podéis contactar y estamos a disposición para contestar todo lo que queráis. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues en un minuto paramos para despedir a la compareciente e introducir a la siguiente compareciente, pero lo vamos a hacer rápido.